Egunon, guztioi. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Este Congreso de Brecha Salarial, la verdad es que ha sido una oportunidad única para pues, indagar, ¿no?, en un tema que yo llevaba un poco detrás desde hace muchísimo tiempo, que es esas diferencias marcadas por el patriarcado a lo largo de los siglos y sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Así que ha sido la oportunidad perfecta para esa colección de datos que yo he ido recopilando a lo largo de mis investigaciones, ponerlas en orden y reflexionar sobre los orígenes o cuáles son los elementos fundamentales para esa brecha de carácter histórico, ¿no? Y es que muchas veces el pasado nos sirve como una especie de espejo incómodo con el que podemos establecer un diálogo con nuestra contemporaneidad, porque muchos de los problemas que consideramos que son actuales, que nos aquejan a nuestra generación o que nos aquejan a nosotras como mujeres del siglo XXI, resulta que son la consecuencia directa de decisiones que el patriarcado tomó en el pasado, de estereotipos que se generaron siglos atrás y de los cuales todavía sufrimos sus consecuencias, y sin saber muchas veces de dónde viene nuestra opresión, por qué está ahí, somos incapaces de desmontarla. Somos incapaces de tener los argumentos correctos y necesarios para darle la vuelta a esos relatos, a esos discursos que sostienen esta desigualdad. Así que para mí el pasado siempre es un motivo de reflexión. También soy filósofa, aparte de historiadora del arte, y por lo tanto procuro buscar esa historia de las mentalidades, el ver cómo las estructuras sociales han ido generando una serie de discursos que lo que hacen es apuntalar precisamente ese orden social, esas desigualdades. Y en este caso, si os parece, pues vamos a ahondar un poco en esa brecha que, ya el título lo dice, es de carácter histórico y es consustancial al patriarcado y que nos aqueja también hoy en día. Y para eso, la primera parada de nuestro viaje va a ser la Edad Media, porque es cuando empezamos a tener datos más o menos fiables de los salarios que cobraban hombres, mujeres, sobre todo ya a finales de la Edad Media, más que en los siglos plenomedievales. Y ahí estamos en una sociedad en la que el trabajo estaba completamente estructurado. Seguramente os sonará el tema de los gremios, esas agrupaciones laborales, ¿no?, que concitaban a todas las expertas y expertos de un oficio alrededor de una normativa, de una estructura que al mismo tiempo les daba protección a las personas que estaban dentro de ese gremio, ¿no? Se pactaba, por ejemplo, la igualdad de precios del producto para no establecer competencias entre los miembros de este gremio. Si alguien tenía alguna desgracia, el gremio también le podía ayudar, pero que al mismo tiempo eran estructuras que marcaban ya desde sus propios estatutos una desigualdad radical de género, ¿no? Y es que estos gremios tenemos que pensar que eran talleres de herreros, herreras, que hacían zapato, que hacían textiles, que hacían objetos artesanales, que imprimían libros, ¿no?, todo tipo de oficios, pero tenía una estructura profundamente familiar. El taller estaba dentro de la casa donde todo el mundo vivía, ¿no? Y dentro de la casa todo el mundo trabajaba. No solamente el titular del taller, que por ley, por normativa de los gremios, siempre va a ser un varón, sino que, por supuesto, trabajaba la esposa, por supuesto, trabajaban hijas e hijos, a veces recibían aprendices y aprendizas, y muchas veces criados, criadas, o en ocasiones, sobre todo en la zona del País Vasco no tanto, pero por el sur sí que tenemos más esclavitud, personas esclavas. Todo el mundo estaba al servicio de la producción del taller. Sin embargo, la diferencia radicaba en que únicamente los hombres podían firmar el producto final. Entonces, al firmar ese producto final con su nombre, eso invisibiliza toda esa estructura que en el fondo es colectiva y que implicaba a infinidad de personas, incluidas también mayores y niños y niñas, que siempre nos olvidamos de la gente que tiene más edad y menos edad, ¿no? Claro, esta idea de que solamente podía haber un maestro, que era el que firmaba las obras, viene de una serie de trabas que imponían los gremios para el acceso de las mujeres a la titularidad de los talleres. Había diferentes grados dentro del taller, ¿no? Estaban las personas aprendizas, después teníamos oficiales y luego ya maestro, ¿no? Y para poder subir de categoría había que hacer un examen, había que crear un producto que era evaluado por el resto del gremio. A esos exámenes únicamente podían presentarse los varones. Eso directamente ya supone un techo de cristal para las mujeres. Siempre van a estar trabajando, pero nunca pasarán de aprendizas o de ser unas figuras que ni siquiera tienen nombre, que están ahí currando como las que más, pero que, sin embargo, no van a tener ese reconocimiento social ni ese aumento de salario que venía dado también con ese grado de oficialidad o de maestro. Y cuando, solamente en el caso de que faltase el titular del taller, que siempre tenía que ser un varón,
Las mujeres era cuando tomaban las riendas del negocio, ¿no? Tomaban las riendas del negocio sobre todo las viudas. Y os va a sonar la fórmula viuda de para referirse a un negocio. Claro, viene exactamente de esta idea, ¿no? El titular era él y es la mujer la que en ausencia del marido adopta ese rol de maestra, que aunque en la práctica lo sea, nunca va a ser una figura reconocida, ni socialmente ni judicialmente. Y vamos a ver que además había muchísimos impedimentos para que las mujeres se perpetuasen en ese cargo de titulares del taller, porque enseguida el gremio y el resto de la sociedad les va a pedir o bien que se vuelvan a casar con alguien que también practique su mismo oficio, o bien que si tienen algún hijo le cedan el taller al hijo mayor. Y al no poder acceder a esa oficialidad, ¿no?, o a la maestría, su salario obviamente se va a devaluar. Y más como viudas, sobre todo porque ya en la Edad Moderna el propio Estado pone todos los medios a disposición para la depauperación de las viudas, para que una mujer en cuanto se quede viuda vea reducida drásticamente su economía, porque ¿qué es eso de una mujer libre y con dinero? No gustaba. Y os voy a traer casos concretos donde vamos a ver cómo estas dinámicas se desarrollan en personas de carne y hueso, en mujeres trabajadoras. Tengo por aquí el caso, en este caso nos vamos un poco a Navarra. Me vais a permitir que, como tengo datos de Euskadi y de Navarra, nos vayamos un poquito también a aquella zona. En este caso traigo a Isabel de Lavallen, que ella es una impresora y editora en la Pamplona del siglo XVII, editora, que hoy en día también en el mundo editorial nos hacen falta más editoras, ¿no? Pues aquí tenemos a una de esas mujeres. En ese momento era un trabajo artesanal que se realizaba en casa y además pues había que costear también todas las piezas necesarias de la prensa para poder tener los materiales de trabajo, que eso costaba un dinero. Bueno, pues conocemos de su caso porque esta mujer era muy luchadora y era gran pleiteadora. Entonces, las mujeres que pleitean mucho en el pasado son las que podemos rescatar sus casos. Así que no dudéis en pleitear todo lo que podáis, ir a los tribunales cada vez que haga falta, porque eso es información para historiadores y historiadoras del futuro, ¿no?, que van a poder leer vuestros casos. Bueno, pues ella pleiteó muchísimo porque ella siempre luchó por tener su taller, ¿no? Había heredado el taller de imprenta de su padre, porque no tenía hermanos vivos, ¿no? Y claro, la obligación social era la de ella hereda el taller, que es suyo, que es de su padre, de su familia, pero se lo tiene que traspasar a sus sucesivos esposos. Se lo traspasó al primero y al segundo, cuando se murió el primero, que era Gaspar Martínez, que era criado suyo. Es decir, era una persona que incluso tenía un rango inferior y, por lo tanto, menos conocimientos del oficio que está realizando. Bueno, tuvo que divorciarse de su segundo marido por violencia de género, que eso también está muy documentado. Y sí, las mujeres en la Edad Moderna se divorciaban y el primer motivo de divorcio era precisamente los malos tratos, no la violencia de género. Y después de esa situación, tanto el exmarido como su hijo mayor lucharon constantemente por arrebatarle el taller a su madre, que a ojos de hoy en día veríamos que legítimamente era suyo, que lo había heredado de su padre, ¿no? Además, sufrió las presiones del resto de los editores del gremio. Le robaban las ediciones, le hacían el trabajo, le hacían jugarretas, ¿no? Intentaban que los encargos que ella tenía, arrebatárselos. También tuvo que enfrentarse en varias ocasiones a los desmanes de su marido, de su exmarido, que incluso le robó los materiales de trabajo. O sea, que era un boicot constante para tratar de arrebatarle su medio de vida. Y ella consiguió, en algún momento, romper con la fórmula viuda de, como aparecía ella en los colofones de los libros, que allá abajo dice quién lo imprime, ¿no? Pues consiguió ella librarse del viuda de y durante una breve etapa ella consiguió poner su nombre en las ediciones, ella como editora, ¿no?, que era pues un desplante a todo el gremio. Y esto duró poco tiempo. Tenemos ahí un ejemplo, ¿no?, en la portada de la imprenta de Isabel de Lavallen, en el año de 1670. Lo pudo hacer durante apenas unos 5 años más o menos, porque su marido, su exmarido, que se había ido a Zaragoza, porque era un pieza, regresó, y cuando regresó ya perdemos un poco la pista de lo que le sucedió a ella, pero sí sabemos que el nombre de su exmarido pasó a ocupar los colofones de los libros. O sea, consiguió al final expulsarla. Este es un caso claro de cómo una mujer que quiere a toda costa ocupar ese grado de maestra, que ella cree y defiende en los tribunales, que es su derecho, que tiene pleitos con su hijo, con su exmarido, con otros editores del sector, aún así consiguen al final doblegarla por esta estructura tan rígida de los gremios en las que no tienen cabida las mujeres por esos techos de cristal. Pero claro, también, por supuesto, había mujeres que trabajaban al margen de estos gremios. Hemos hablado de las que estaban invisibilizadas dentro de esta estructura, ¿no? Pero, por supuesto, había otras que tenían que ganarse la vida como fuera. Necesitaban trabajar para salir adelante ellas y sus familias. ¿Cómo se considera a estas mujeres que están fuera del gremio? Los gremios las van a llamar competencia desleal y van a ir a por ellas.
Va a ser su principal objetivo. Claro, esto supone que estas mujeres que, si ya hemos visto que dentro de los gremios no tenían el reconocimiento y además intentaban controlarlas, imaginaos las que están fuera, ¿no? Suponía que su trabajo iba a estar absolutamente depauperado, no tenía ningún tipo de garantía salarial y además van a sufrir fuertes imposiciones, ¿no? Por ejemplo, en los gremios a las viudas que se encargaban de los talleres provisionalmente, muchos les daban un margen de un año estando al frente del taller y una vez pasado el año tenían obligatoriamente que casarse o dejárselo a un hombre varón, ¿no? O también les hacían amenazas o, bueno, encontraban los gremios muchas maneras de coaccionar para que abandonasen esos puestos. Y eso también lo hemos vivido muchas mujeres, ¿no? De esas coacciones de, bueno, estás ocupando este espacio, pero vamos a intentar hacerte el entorno hostil para que al final tú misma acabes abandonándolo, ¿no? Esa es una de las estrategias también que nos encontramos y que fomentan esa brecha salarial. E incluso vemos pues, en ocasiones un grado de violencia y de injusticia tremendo hacia mujeres que están fuera de los gremios. En el caso del gremio del textil, este es el más agresivo de todos. Porque, claro, el gremio del textil se encarga de una tarea que también hacían las mujeres en el hogar. Y, de hecho, históricamente, desde Roma hasta hace muy poquito tiempo, a las mujeres se les enseñaba costura. Y era la tarea que ellas tenían que hacer dentro del hogar, una de las más importantes, ¿no? Un ámbito de especialización femenino. Claro, tenemos el gremio del textil, que está controlado por hombres y ve que todas las mujeres cosen. Entonces, va a ser especialmente incisivo con aquellas que cosen e intentan vender el producto de su trabajo. Y así tenemos un caso muy dramático, que es el caso de una viuda, Francisca de Izaguirre, que la tengo localizada en Vitoria-Gasteiz, y en 1701 fue denunciada por el gremio por vender monteras en el mercado de Vitoria. Monteras, los especie de sombreritos estos, ¿no? Que llevan los toreros, pero antes, en el siglo XVIII, lo llevaba más gente. Ella cosía y bordaba monteras en su casa y la única manera de comer que tenía era esa, ¿no? Y el trato que se le dio fue el de básicamente una criminal. Se le requisó el producto, tuvo que pagar una multa, una mujer que ya era pobre de por sí, y también se establecía que si no podía hacer frente a esa multa, que probablemente no pudiera, se le requisarían todos sus bienes y si sus propiedades ni siquiera alcanzaban para pagarla, se le metería en la cárcel. Claro, todo esto por vender monteras en el mercado por mera supervivencia. O sea, que veáis el peso, ¿no? Y la fuerza y la violencia que el patriarcado de otros tiempos ha ejercido sobre las mujeres. Hoy en día lo sigue ejerciendo, lo que pasa es que como estamos dentro no lo vemos tan claro. Lo vemos cuando nos fijamos en ese espejo incómodo que es la historia, ¿no? Y hay un tema que me gusta mucho dentro de estos trabajos pues, gremiales, que lo saco a colación cada vez que puedo, porque es un tema que molesta mucho a ciertos hombres, ¿no? Hay como en el imaginario colectivo actual la idea de que los hombres son los que trabajan en la construcción, que ese es el ámbito masculino por antonomasia, ¿no? Y que las mujeres, nunca se ha visto una mujer en la obra, ¿no? Me han llegado a decir muchas veces, ¿no? Cuando yo defiendo, ¿no? Es que las mujeres pueden hacer cualquier tipo de oficio. Dime alguna mujer que hayas visto en la obra. Y te digo, igual en este siglo no tantas. Pero si nos vamos unos cuantos siglos más atrás, te puedo demostrar que era un sector feminizado en la que la mayoría eran mujeres. Y esto ya desmonta de un plumazo ese imaginario de la masculinidad obrera, del que luego hablaremos, que se crea en cierto momento, del obrero rudo, del obrero fuerte, ¿no? Que además luego se bebe bien pues una pinta de cerveza o se mete media botella de vino, porque también eso es un estereotipo que se promociona en cierto momento histórico, ¿no? Y que todavía pervive en nuestros días. Bueno, pues esto lo desmonta la Edad Media, donde ya veremos que en la Edad Media las mujeres las encontramos en absolutamente todos los oficios. No hay ni un solo oficio que yo me haya encontrado hasta ahora que no hayan ejercido las mujeres. Al revés, sí. Me he encontrado muchos oficios que los hombres no han querido ejercer jamás y no me he encontrado documentalmente nunca jamás ningún hombre haciéndolo. Por ejemplo, el lavado de la ropa. Esto también es para pensar, ¿eh? Si hemos estado todos y ellos no han querido estar en algunos, por algo es, ¿no? Bueno, pues los trabajos más duros y que requerían mayor esfuerzo físico, tradicionalmente, y hasta hace 2 teleberris, los realizaban las mujeres. Siempre, los más duros. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Pues el salario. Las mujeres hacían los trabajos más duros, pero cobraban mucho menos que los hombres. Y la brecha salarial es muy rastreable también en la Edad Media. ¿Esto por qué sucede? Las mujeres están dentro de un patriarcado, como el nuestro, entonces están devaluadas a nivel social y, por lo tanto, van a cobrar menos dinero. Y se convierten en mano de obra barata, peor cualificada porque no les dejan acceder muchas veces al aprendizaje de un oficio y menos aún a estudios reglados a la universidad,
Y todo eso es resultado de unas estructuras sociales que son las imperantes en este momento. Pero obviamente, cuando hay un sector que es mano de obra barata, las personas que quieren crear un producto van a recurrir a esa mano de obra barata. Y eso explica el por qué las mujeres, que además las tenemos representadas también en imágenes, trabajando en la construcción, van a ser muy empleadas. Pero vamos a ver que ellas se van a especializar en unas tareas y los hombres en otras. Y os voy a poner datos. Por ejemplo, tengo el dato de que a finales de la Edad Media hay unas obras en la calle Pintorería de Vitoria-Gasteiz, esa calle que tenemos ahí. Lamentablemente esta casa ni sabemos cuál era ni existe ya en la actualidad, pero hay unas obras de unas casas que se realizan por allí y hay un documento donde nos habla quién está haciendo esas casas y cuánto cobra. Se nos dice que hubo 164 mozas, 164, no una, ni dos, ni tres, ¿vale? Un número considerable, que estaban trabajando en diferentes tareas, sobre todo acarreo de materiales y su preparación. Y esta es la especialización de las mujeres, acarrear material. Que no sé si alguna vez habéis trabajado alguien en la obra, yo no, pero bueno, es de un poco de sentido común. Llevar material de arriba para abajo es lo más duro, ¿vale? No colocar las piedritas ni poner el mortero. Preparar el mortero, preparar todos los materiales. Lo que hacían estas mujeres básicamente era llevar todos los materiales, se los dejaban a los maestros y oficiales allí bien colocaditos y ellos cogían el sillar y lo colocaban. O sea, que todo el trabajo duro lo realizaban ellas, ¿no? Y también este documento nos permite conocer que el salario que se les pagó a las peonas fue la mitad que el que recibieron los peones, por hacer el peor trabajo y el más duro, ¿no? Y el que requería más fuerza física. Pero no solamente casas, tenemos mujeres construyendo castillos, que también en nuestro imaginario es una cosa como muy masculina. Y resulta que luego, pues en la Edad Media, tenemos mujeres tenentes de castillos que están dirigiéndolos, gobernándolos y luego también construyéndolos. En este caso, tenemos bastantes datos de mujeres construyendo castillos en la zona de Navarra. En la construcción del primer castillo de Pamplona, que aparecieron ahí los cimientos en una excavación arqueológica hace no demasiado tiempo, se emplearon entre 1308 y 1310 250 hombres y 287 mujeres, mayoría de mujeres frente a hombres. Sabemos que ellos cobraban 8 dineros al día y ellas 5. Es el caso también de varios castillos navarros, ¿no? Que hoy en día la mayor parte de ellos están desaparecidos, pero predominaba esa mano de obra femenina que era más barata. Por ejemplo, el de Larraga, el de Arguedas o el cerco de Castejón, que todavía se conserva el cerco de Castejón, es una muralla muy impresionante, bueno, pues habían sido realizados por mujeres. O sea que cuando vayamos a la Edad Media hay que cambiar muchos imaginarios, ¿eh? Hay que pensar que esas edificaciones que hoy en día tanto nos impresionan, la mayoría de mano de obra que la ha construido fueron mujeres, ¿no? Y también mano de obra musulmana, muchísima. Bueno, mujeres construyendo iglesias. También las tenemos ahí. En el siglo XVI, por ejemplo, en el desaparecido convento de San Francisco de Vitoria, que tuve ocasión de investigar y tengo pues, un libro colectivo sobre este lugar, había una capilla, bueno, ya está derruido, pero nos queda un poco esa traza del arquitecto. Es esta capilla de aquí, es la capilla de la Anunciación, y ahí sabemos que estuvieron empleadas 4 mujeres especializadas en preparar el mortero. O en la iglesia de Urrechu, también sabemos que la construyeron mujeres y al cantero Cristóbal de Aguirre, del cual conocemos el nombre, porque ellas son mujeres, mozas, peonas, pero ellos aparecen, por supuesto, con nombre propio, pues a Cristóbal de Aguirre se le pagaron 60 maravedíes por día, porque él era el cantero, titulado, por supuesto, que había pasado todos los exámenes y tenía ese reconocimiento, y sin embargo a las 2 mozas que sirvieron a los canteros cada 3 días, es decir, cada una de ellas 3 días estuvo allí, en total son 6 días, ¿no? A cada una de ellas le dieron medio real por día. O sea, de 60 maravedíes a medio real por día. Migajas, ¿no? Y como digo, él tendría los títulos, tendría la formación que a ellas se les negaba, pero él colocaba el sillar, ¿no? Y luego hay un caso muy interesante que es el caso de Lekeitio. En Lekeitio, en la iglesia parroquial, se conserva muchísima documentación sobre el mundo laboral porque Lekeitio era una iglesia concejil. Entonces, al ser una iglesia del concejo, se registraba absolutamente todos los trabajos que se tenían que hacer en la iglesia y en sus inmediaciones, cuánto habían costado, quién se había contratado, todos los detalles. Es un caso como único y muy especial porque nos permite comprender, ¿no?, cómo era la vida del día a día de una parroquia de la época. Y bueno, pues tengo una compañera de la universidad, en Chanerquicia, que está investigando este caso y me ha pasado esta valiosa información, ¿no? Y claro, puedes ver un poco la evolución a lo largo de los años. Entonces, con todos los datos que hay sobre mujeres empleadas allí, o los datos de pequeños trabajos que hay que hacer en la iglesia, nos salen, bueno, pues que hay unos trabajos que están recurrentemente feminizados. Vamos a ver cuáles son los trabajos que realizan sobre todo las mujeres.
labores de jardinería del vergel con naranjos. Se ve que, no sé si en la actualidad la parroquia de Lequeitio sigue teniendo naranjos alrededor, pero en aquella época tenía un jardín donde también estaba el cementerio y tenían naranjos. Entonces, ellas hacen todas las labores de jardinería, sobre todo cavar zanjas y acarrear estiércol. O sea, iban llevando paladas y paladas de estiércol a sus espaldas, ¿no? Para, para cuidar un poco los naranjos. Y también, como estaba asociado esto al cementerio, vemos que trasladaban huesos de difuntos, limpiaban el cementerio y hacían labores de mantenimiento. Esa limpieza y labores de mantenimiento implicaba mover lápidas, mover sepulturas y piedras, porque eso aparece reflejado también en la documentación. Mover unas piedras del cementerio junto con los huesos, se ponían a levantar esas losas que pesaban lo suyo, ¿no? Luego también las vemos con el acarreo y preparación de materiales de construcción, sobre todo pues, en el tema de las bóvedas, ¿no? Pero cuando hay que hacer una obra siempre van a aparecer ellas haciendo esas tareas. O asisten a los retejadores, hay que retejar cada poco pues, el tejado, ¿no? Porque obviamente tiene que tener un mantenimiento y normalmente lo que ellas hacen es llevar los materiales, prepararlos, sacar la basura, es decir, desescombrar, llevar tejas, embrear para impermeabilizar, limpiar las juntas y todo eso, claro, subidas a andamios. Es decir, esa idea de nunca verás a una mujer subida en andamios. Bueno, para empezar, el gremio de restauración son todo mujeres y están todo el día subidas a andamios. Y aparte, tenemos aquí a las medievales que no solamente se subían a andamios, sino que encima lo hacían sobrecargadas de un peso tremendo. Porque desescombrar unas bóvedas de la iglesia de Lequeitio, subiendo y bajando, o sea, subes tejas y te bajas escombro, por unos andamios en los que no tienes ningún tipo de seguridad, imaginaos el trabajo peligroso y duro a nivel físico que es eso, ¿no? Y sin embargo, ¿qué hacen los hombres? Pues mira, por ejemplo, les vemos en 1560 que ellos barren, la tarea fácil, ¿no? Yo barro un poco, tú te llevas el escombro, pero yo barro, ¿no? Y retejan, ¿no? Y a ellos se les paga real y medio al día y a las mujeres por sacar esa basura de las bóvedas y acarrear solamente un real. Ya vais viendo el patrón, ¿no? El peor trabajo, el más duro, el que más te destroza el cuerpo y el que nadie quiere hacer, lo hacen las mujeres por menos dinero y los hombres el más cómodo y el que más valorado está a nivel social y el mejor pagado, por supuesto, ¿no? Y también en el caso de Lequeitio, pues sabemos que hubo mujeres medievales trabajando en el empedrado de las calles. Entonces ya vemos que bueno, la Edad Media no era la panacea, pero las mujeres trabajaban. Ya vamos a ver que las cosas se van a poner peor. Porque claro, nos han vendido una imagen muy errónea de la Edad Media. La han llamado Edad Media como una especie de edad oscura y todos los males de la humanidad lo trasladan allí, a la Edad Media, como si todo hubiera acontecido allí. Y, sin embargo, lo que nos enseña la historia con perspectiva de género, cuando la analizamos desde el punto de vista de las mujeres como protagonistas, es que la verdadera edad oscura fue el siglo XIX-XX para nosotras. Y el Imperio Romano, huid de los que añoran el Imperio Romano, ¿vale? No trajo nada bueno para las mujeres. Salid corriendo en dirección contraria. Entonces, claro, ¿por qué se ha oscurecido la Edad Media? Pues porque las mujeres, a pesar de no estar del todo bien, aún así estaban mucho mejor de lo que luego llegarían a estar. Así que vamos a adentrarnos, si os parece, en ese pozo profundo de la brecha salarial y de cómo las cosas se pueden torcer todavía más. Vamos a la industrialización y al pensamiento ilustrado, ¿no? Porque esta cuestión de los gremios se mantuvo durante toda la Edad Moderna, hasta el siglo XVIII. En el XIX ya empiezan a desmantelarse poco a poco esta estructura gremial, sobre todo con el proceso de la industrialización, ¿no? Y aquí el pensamiento ilustrado también pues va a poner de lo suyo, van a ser adalides de esta industrialización, que va a acabar con la regulación gremial, va a generar un nuevo orden social, y los ilustrados van a ser los ideólogos de todo este nuevo movimiento. Van a marcar las pautas de cómo tiene que ser el trabajo a partir de entonces y cómo tiene que ser el resto de la vida, ¿no? Y el orden social nuevo que se va a generar. Así que ellos van a ser los que van a difundir los principales estereotipos de género que todavía tenemos a día de hoy y que van a profundizar aún más en esa brecha salarial y en la expulsión de las mujeres del mundo laboral. Así que, hacia finales del siglo XVIII, se les ocurrió la brillante idea de que las mujeres solamente trabajasen en casa y, además, bajo la estricta supervisión de sus maridos. Como vemos muy metafóricamente en esta imagen que he puesto ahí, ¿no? La mujer cosiendo y el hombre casi mirando lo que hace, ¿no? Controlándola. Esto, claro, sucede de esta forma, ¿no? Hay esta necesidad de que las mujeres se queden dentro de casa, porque, claro, antes el taller con los gremios estaba en el propio hogar. Entonces, no había una dentro y una fuera, no había un mundo profesional y un mundo doméstico. Todo era lo mismo, es como las mujeres del mundo rural. El baserri o da igual, la casa de pueblo es tu lugar de trabajo y tu lugar de residencia. No hay una dentro y una afuera, ¿no?
Pero, sin embargo, la industrialización genera espacios de trabajo que están fuera de la casa. Y eso va a suponer la ruptura de los gremios, que tenían sus cosas muy malas, por supuesto, pero también daban cierta protección social, ¿no? Aunque fueras viuda y no te dejasen trabajar como maestra, pero tenías como cierto arropo también al mismo tiempo por parte de esos gremios. Y a partir de entonces se va a quebrar y se va a generar artificialmente esa división entre el mundo exterior profesional y el mundo interior doméstico, el de la casa. Algo que no había sucedido nunca en la historia, porque siempre se había producido en el mismo lugar en el que se vivía, ¿no? Entonces, el ilustrado Campomanes, por ejemplo, dentro de esa idea de que las mujeres tenían que quedarse en el espacio doméstico y los hombres tenían que ir fuera a trabajar a las fábricas, en 1774 sugería que el hilado era la actividad laboral perfecta para las mujeres. Dice, lo han hecho toda la vida. Desde Roma a las mujeres se les ponía a cardar la lana, en la Edad Media las vemos bordando. Es una actividad que siempre ha estado muy vinculada al mundo de las mujeres. Dice, pues ya está, que hilen. Y además ellas pueden hilar en su casa. No hace falta que salgan al mundo exterior. No les vamos a poner talleres, que lo hagan cada una recluida en su hogar, separadas la una de la otra. Y además propuso ya un salario. Dice, bueno, el salario tenía que ser para ellas de 1,5 reales por día. Un día entero bordando, ¿no?, y cosiendo, 1,5 reales. Pero el de los hombres, para la misma tarea, era de 6,5 reales. Y ya vemos aquí que de repente la brecha salarial se ha abierto un poco más. Y ya no solamente es que se ha abierto, es que a las mujeres ya se les está confinando en casa, cosa que nunca habían estado encerradas en casa. Y ahora de repente se va a convertir eso en la norma social y en el modelo que van a tratar de imponer a toda costa. A esto le llamamos el estereotipo del ángel del hogar, que seguramente os suene, ¿no?, la idea del ángel del hogar. Esa idea de que hay una mujer, como vemos en esta ilustración ilustrada, en la época de la Ilustración, en la que hay una mujer que está como sirviéndole al marido, ¿no?, mientras él es el que piensa, hace ciencia. Vemos ahí la biblioteca, los instrumentos de medición astronómica. Él está haciendo, ¿no?, él piensa y ella simplemente le sirve y le atiende, ¿no? Y es que la Ilustración va a promocionar ese nuevo modelo de mujer que va a procurar que esté encerrada en el hogar y que no esté en esa vida pública que de repente empieza a ser el ámbito de los hombres. Y además, esto es una trampa, porque como todo estereotipo y todo modelo ideal, nunca se cumple. A ver si nosotras podemos cumplir el estereotipo, ¿no?, de las señoras que salen en las portadas de las revistas. No, porque están hechas con Photoshop, ahora con IA. Es decir, son mujeres irreales, no existen. Como vas a ver una mujer real, pero todos los retoques que le hacen el maquillaje, eso la convierte en algo que no es real, no es existente. Lo mismo sucede con este estereotipo. Bueno, es un modelo ideal de mujer. A ver quién puede acceder a él. ¿Cuántas mujeres se pueden quedar? ¿Se pueden permitir el lujo de quedarse tranquilamente en su casa sin hacer nada en todo el día? Muy pocas. De hecho, es un modelo burgués. Solamente las mujeres de la burguesía pueden cumplir este modelo, porque recordemos que las clases altas no han trabajado hasta hace muy poco. Siempre vivían de rentas. Entonces, no trabajaban y la burguesía quería imitar también, de alguna forma, los modos de la nobleza. Nuestras mujeres no pueden trabajar. Nosotros ya igual sí podemos empezar a participar, ¿no? Bueno, la burguesía siempre ha participado en actividades económicas, pero las mujeres era de estatus que estuviesen en casa dedicándose al hilado, al cuidado de hijos, hijas, marido, otras personas dependientes, como mucho que pintase un poco, porque luego las adornaban, que pintase un poco, que tocase la guitarra o el piano, que hiciese algo que fuera como creativo, ¿no? Porque así luego en las reuniones pues ellas podían lucirse y se lucía el marido. Pero ahí estaban, ¿no? Entonces, eso es un modelo que la mayor parte de las mujeres no puede aspirar a él y que, por supuesto, a la mayoría de burguesas tampoco satisfacía. Porque luego tenéis la época, sobre todo a partir del 18, 19, de la histeria, que al final es un grito colectivo de las mujeres de la insatisfacción que les está produciendo y del agobio y la ansiedad este modelo del ángel del hogar, porque están encerradas en su casa con todas sus aspiraciones vitales cortadas de raíz. Viven y son para otras personas, ¿no? Y aquí, junto con este ideal de ese modelo burgués, que las mujeres del común, como se llamaban en la época, ¿no?, las mujeres más humildes, no pueden ni soñar cumplir, pues es cuando se produce encima una expulsión masiva de las mujeres trabajadoras de oficios que tradicionalmente habían ejercido, como de la construcción. Entonces, este estereotipo, que en el fondo está basado en palabras, en gestos, en imágenes como esta, devalúa aún más el trabajo femenino y, sobre todo, penaliza a las mujeres trabajadoras, porque muchas van a tener que trabajar por narices, porque no les queda otra para tirar adelante. La mayoría de nosotras tenemos que trabajar, ¿no?
y no podemos sobrevivir de otra manera. Pero es que encima, además de tener que trabajar y de tener que encargarse de los cuidados, porque de alguna forma tenían también que aspirar a ese ideal del ángel del hogar, a la mujer trabajadora se la va a ver como escoria, como una mala mujer, como la que no está cumpliendo con lo que la sociedad y la naturaleza, entiéndase en las comillas, le obliga, que son los cuidados, ¿no? Entonces siempre va a ser culpabilizada por su propia situación. Y así vemos también como dentro de esta campaña, a partir del siglo XVIII, XIX, se va a ir apuntalando a través de ciertas medidas, de ciertas leyes que van a favorecer precisamente la expulsión de las mujeres de estos oficios. Entonces tenemos una ley promovida por Eduardo Dato, al cual en Vitoria le hemos dedicado a este señor nuestra calle principal. Igual hay que revisar un poquito a quién le damos las calles, ¿no? Pues este señor, el 13 de marzo de 1900, decidió prohibir el trabajo nocturno femenino, porque no vaya a ser que haya mujeres por la calle a altas horas de la noche, la realización de horas extra, por lo tanto las que tenían necesidad de hacer horas extra ni siquiera podían acceder a ello, y luego se encargó también de profundizar en otro tipo de desigualdades laborales, por supuesto también en la brecha salarial, ¿no? Bueno, pues esto, como os decía, viene acompañado de una culpabilización a las mujeres de su propia situación, ¿no? Y aquí vamos a ver argumentos que muchas veces igual hemos oído a lo largo de nuestras vidas, dirigidos hacia nosotras, hacia las mujeres como colectivo, pero que, de manera no casual, los estamos escuchando también dirigidos a las personas migrantes, ¿vale? Porque siempre, si podemos explotar a alguien un poquito más, vamos a usar esos argumentos para hacerlo, ¿no? Entonces, estos son opiniones que me he encontrado en los medios de comunicación de la época o que decían personajes públicos, ¿no? Como por ejemplo los Ilustrados, o que se dejaban por escrito, o decían políticos. En algunos medios de comunicación, por ejemplo, sobre todo en la prensa del siglo XIX, principios del XX, el trabajo femenino se consideraba un problema de orden social equiparable al alcoholismo. Y el alcoholismo era gravísimo en esta época. En el siglo XIX era un drama. Se llevaba innumerables vidas por delante y además vemos cómo la gente vivía con una cantidad de alcohol, o sea, alucinante. Todos los días la gente acababa muy borracha, pero también para soportar las durísimas condiciones del siglo XIX, hay que decirlo, ¿eh? Epidemias, guerras, hambre, el alcohol al final engañaba un poco el estómago, ¿no? Entonces era una situación social muy dura y el alcoholismo pues era una vía de escape de todo ello, ¿no? Y fijaos que el trabajo femenino se equipara a ese drama social. Muy duro. Y no es una opinión que me haya encontrado en un periódico de un señor. No, no, se repite varias veces. Es decir, es una idea que está. Es el ambiente de taberna, ¿no? En las opiniones que se pueden escuchar en una taberna de aquel entonces. Luego se trataba de introducir la idea de que el trabajo de las mujeres fuera del hogar repercutiría negativamente sobre sus hijas e hijos y sus maridos. Están desatendidos tus hijos. Tú trabajando, ¿y con quién están los niños y niñas? Pues con la vecina, como siempre. Otra mujer te tiene que ayudar, porque si tú trabajas, necesitas que otra mujer te ayude, ¿no? Ahí está esa sororidad, que siempre estaba la vecina o alguna otra familiar que podía echarte un cable con las criaturas, o si no te las tienes que llevar al trabajo. Como sucedía, por ejemplo, en el caso de muchas lavanderas que iban a lavar con chiquillos y chiquillas, es que no les quedaba otra, ¿no? Entonces, también ellas van con esa idea de que, encima, son malas madres, son malas esposas. Se les inculca que están fallando a la sociedad y están fallando a sus propias familias y aquello que ellas más quieren, ¿no? Simplemente por el hecho de tener que trabajar para comer. Se decía también que los bajos salarios de las mujeres provocarían un descenso en los salarios de los hombres, ¿no? Que esto también lo estamos escuchando mucho con la gente migrante, ¿no? Ay, es que vienen aquí y luego, claro, pues trabajan por 2 duros como si quisieran trabajar por 2 duros. No, no, todo el mundo queremos trabajar por el dinero que nos merecemos. O incluso hay mucha gente que quiere trabajar para ganar más de lo que se merece, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que se bajen los salarios de los hombres, es que los suyos deberían incrementar. Ellas no son las culpables de la desigualdad salarial, ¿no? Se les acusaba también de ser responsables de la emigración de la población masculina joven, cuando éramos un país migrante. Ahora ya no lo somos y se nos olvida. Que ahora que viene otra gente, ¿no? Pero es que fuimos así. Y había muchísima migración, sobre todo de hombres jóvenes. Y decían, claro, es que los hombres jóvenes se tienen que ir a América a buscarse la vida porque las fábricas contratan mujeres que sois mano de obra más barata y encima desatiendes a tu familia. Ya te vale. Y luego, si trabajaban en un entorno masculinizado, además, se ganaban fama de mujer de dudosa moral y eso tenía repercusiones sociales muy duras. En una época en la que nos encontramos a la Iglesia
que está controlando la moral de todo el mundo, ¿no? A través de las parroquias, cosa que no pasaba en la Edad Media, por cierto. Pero es verdad que hay un mayor control. El verdadero teocentrismo no está en la Edad Media, está en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo con el franquismo, que es cuando ahí ya la Iglesia controla muchísimos ámbitos de poder de la sociedad que no controlaba ni de lejos en la Edad Media. Entonces, claro, esa presión, ¿no? Aliados un poco con esa idea de la moral controlada por la Iglesia, se culpaba a las mujeres del acoso que sufrían, de cualquier cosa mala que les pudiera suceder. Las culpables eran las mujeres, ¿no? Las eternas evas, las eternas pecadoras. Entonces, claro, si ellas trabajaban en un ambiente masculino, aunque simplemente fuesen a trabajar y ni siquiera hablasen con sus compañeros de trabajo, ya era fama de mala mujer, de buscona, de esta... le gusta andar con hombres, ¿no? Y eso que dices, bueno, alguna habladuría, es que tenía consecuencias sociales muy graves en su momento. Tener buena o mala fama marcaba tu destino como mujer. Si la sociedad te veía como mala mujer, ibas a tener menos posibilidades laborales, no te iban a contratar en ningún sitio, te iban a mirar y ibas a sufrir el repudio de vecinos y vecinas, nadie se iba a querer relacionar contigo. Y muchas veces esas malas famas, en ocasiones inmerecidas, o me imagino que en muchísimas ocasiones, ¿no? Más bien, inmerecidas, pues podían llevar a una exclusión social o a llevar al estado de pobreza. Entonces las mujeres debían controlar mucho su comportamiento para no ser tachadas de, pues eso, de malas mujeres, ¿no? La puta de toda la vida, ¿no? Esta es una puta, pues eso. Tienen que evitar ese tipo de comentarios. Y para que veáis hasta qué punto esta idea, ¿no? De mujeres de dudosa moral simplemente por trabajar afectaba a las mujeres, tenemos el caso de las mineras Somorrocotuda, que luego creo que aparecerá en algún momento de la sesión de hoy, que eran mujeres vizcaínas que trabajaban en la minería, ¿no? Ellas, por ejemplo, se ganaron esa mala fama, hasta tal punto que algunas investigadoras del presente que han tratado de entrevistarlas o de recopilar testimonios de su trabajo y de cómo vivían, ellas se negaban a hablar. Ellas no querían recordar esa época porque vivían bajo el estigma social. Simplemente por lo que hacían era lavar el mineral que se extraía, lo transportaban, pero claro, aquí viene el problema, hospedaban también a los mineros en sus casas, porque cobraban tan poco que al final tenía que complementar un poco ese sueldo usando sus propias habitaciones de sus casas como lugar donde hospedar a los propios mineros, ¿no? Esto se da mucho en las zonas industriales, porque muchas veces vienen trabajadores, varones, de otras zonas, atraídos precisamente por esa nueva fábrica que se acaba de construir o la nueva mina que se acaba de abrir, hay trabajo, pero no tienen alojamiento. Entonces, son las mujeres las que muchas veces pues, se quitan el espacio de su casa para poder conseguir algo extra, ¿no? Las mujeres siempre han sido expertas, ya que existía la brecha salarial, en ya que no me da, si hago esto y esto otro, me consigo un extra, ¿vale? Y si además de trabajar en la mina tengo un huerto, pues ya encima algo como, ¿no? Y si encima de eso hilo un poco por las noches y vendo algo, pues ese extra que entra en casa. Entonces esto era un extra que ellas necesitaban debido a la brecha salarial. Y por ese motivo decían, uy, esta mete obreros en su casa. A saber lo que pasa ahí dentro, ¿no? A saber lo que hace con ellos. Así que pues no estaban bien vistas, ¿no? Dentro del trabajo de las mineras sabemos que tienen diferentes categorías, capataz, peón, pinche, pero había otra categoría que era la categoría de mujer. Es decir, estaban fuera de la plantilla incluso. No se les consideraba plantilla de la mina, ¿no? Entonces eran como una categoría ajena que no podía acceder a lo que decimos de los techos de cristales, que no podían acceder de ninguna manera a uno de estos grados, ¿no? Que les permitiría primero meterse en la mina, que no les dejaban, y luego también pues eso, ir ascendiendo en la escala laboral, ¿no? Y además sabemos también esa brecha salarial cómo operaba. En 1919 un peón ganaba de jornal diario en las minas hasta 5 reales y 25 céntimos, que no es ninguna maravilla, pero una mujer apenas alcanzaba los 3 reales y 25 céntimos, ¿no? Y en los años 30 llegará a los 4 reales y 10 céntimos, pero a ellos también les suben el sueldo y son 7 reales y 40 céntimos. Es decir, aunque mejoran un poquito su situación, nunca les alcanzan y se va profundizando más y más todavía esa brecha, ¿no? Y ya para que veáis hasta qué punto estaban fuera de la plantilla, fuera de todo, a pesar de que estaban currando, tampoco les daban el material laboral. Se lo tenían que costear ellas, no tenían materiales de seguridad, los tenían que improvisar. Siempre, ¿verdad?, poniendo en riesgo la vida de las mujeres, ¿eh? Desde subirse al andamio a desescombrar bóvedas en la Edad Media sin ningún tipo de seguridad, hasta trabajar ahí en la mina también, ¿no?, desprotegidas. Es decir, ya veis, ¿no?, las ventajas, los materiales, la comodidad, la seguridad, el bienestar corporal para ellos, para ellas,
lo peor, lo más duro, ¿no? Lo más sufrido y lo que tiene más secuelas físicas. Entonces sus condiciones indudablemente eran muchísimo peores que las de los hombres. Y bueno, tampoco en la foto se les ve muy contentas. Pero frente a ese estereotipo, ¿no?, de la mala obrera, empieza a surgir también el estereotipo de la buena obrera, ¿no? Y aquí tenemos a las naiperas de Fournier, de Vitoria-Gasteiz, que las ha analizado muy bien Aritza Sáez del Castillo. Ha hecho un libro monográfico sobre ellas que explica muy bien la evolución de las mujeres en la empresa, es una gozada. Y ahí vemos un poco cómo se desarrolla, ¿no?, el trabajo de estas naiperas, que hoy en día pues, tienen también una plaza, se ha puesto su nombre, una plaza en la ciudad, ¿no?, en reconocimiento de esta labor y pues, también como símbolo de todas las mujeres obreras que han sido ninguneadas, ¿no?, a lo largo de los siglos. Pero claro, ellas eran buenas obreras, el estereotipo de la buena obrera, no porque ellas fueran especiales, sino porque surge la figura del empresario paternalista. Claro, en esta situación en que ser mujer trabajadora es equivalente a ser prostituta, básicamente prostituta y drogadicta, ¿no?, porque si te equiparan con el alcoholismo, pues también tienes un poco como esa presión social, ¿no? Pues surge la figura del buen empresario que se encarga de cuidar y velar por sus obreras. ¿Qué significa en la práctica cuidar y velar por sus obreras? Pues bueno, es verdad que Heraclio Fournier y Nieves Parti Arroyo, que era su esposa, se encargaron pues, de hacer cursos dominicales para darles más formación, que en épocas de carestía, sobre todo en la posguerra, pues les daban de desayunar o les daban algo allí, ¿no?, para que pudieran comer un poquito mejor en la fábrica, pero todo eso a cambio de controlar su conducta moral, tanto dentro como fuera de la fábrica. Es decir, las obreras se convertían en las hijas simbólicas del empresario y él tenía que ser muy condescendiente con ellas y tratarlas exactamente igual que a una hija. Entonces, a una hija, ¿qué se le hace, ¿no?, en esta época? Se le reprende, se le adoctrina, se le premia si es buena niña y se le castiga si no lo es. Y eso pasaba. A las mujeres que tenían una conducta moral intachable y no decían ni hola a los otros obreros de la fábrica, que ellos eran minoría, pero también había hombres, a ellas se les pagaba un extra en regalos. En vez de una paga extra, se les daba regalitos. Telas para vestidos, zapatos, prendas, así cosas muy femeninas, ¿no? En plan, a mí dame dinero que yo igual lo necesito para comer yo y mis hijos, ¿no? Y a las que no tenían ese comportamiento moral se les imponían pequeñas multas, o sea, encima te quitaban dinero del sueldo si decían, es que creo que has mirado de más a ese obrero. 5 reales menos, ¿no? Y se llegaba incluso a veces al despido. Hubo un caso así como muy sonado de una chica que fue al baile en la Florida, que era naipera, y no sé qué malentendido tuvo que haber, nada grave, a ojos de hoy en día, pero acabó siendo despedida de la fábrica de Fournier, ¿no?, por ir al baile. Porque claro, luego Heraclio Fournier y Nieves Parti Arroyo, que Vitoria era pequeña en aquel momento, tenía muchos ojos que vigilaban lo que hacían sus naiperas. O sea, que era un control también fuera. Imaginaos eso, ¿eh? Que fuera tu puesto de trabajo, todavía tengas así gente mirándote a ver qué haces para chivárselo al jefe. ¡Qué horror! Bueno, pues a las trabajadoras normalmente desempeñaban su labor durante una breve etapa de su juventud, en esta época en la que ya se está poniendo mucho freno al trabajo femenino, se las va expulsando de diferentes oficios y ahora se espera de ellas, con ese estereotipo del ángel del hogar, que cuando sean un poquito jóvenes, pues sí, trabajen, pero luego ya, en cuanto se casen, se vayan. Y esto a algunas personas seguro que les suena, porque ayer hablamos un poco de esto. Había una cosa que se llamaba la dote, la propia empresa, que era cuando una mujer se iba a casar se le daba la dote. Otra vez, tu empresario es tu padre, ¿no? Cumple un poco como esa función de padre que te da una dote. Y esta dote era un dinero para que pudieran empezar su vida, pero también era una especie de dinero para que toma y no vuelvas. A partir de ahora, tú tienes que cumplir con el ángel del hogar. Si te doy esta dote, algunas, claro, tenían que regresar otra vez a la fábrica, ¿no? Estaban muy mal vistas, ya te han dado la dote. ¿Qué haces aquí otra vez, no? Eso no estaba bien considerado. Y, por supuesto, la diferencia salarial entre obreras y obreros se mantuvo a lo largo de toda la historia de Fournier hasta los años 70, que ya cambió de dueños y ya fue distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, en los años 60-70, los peones varones recién llegados a la fábrica cobraban lo mismo que las mujeres que tenían cargos de responsabilidad dentro del proceso de producción. O sea, tú eres jefa de una sección, y el que acaba de entrar cobra como tú, que no tiene ni idea de nada de cómo funciona, ¿no? Eso, ya digo, hasta los años 60-70 no os descubro nada porque muchas lo habéis vivido, ¿no? Aparte del estereotipo del ángel del hogar, tenemos otro estereotipo sobre el que se sustenta la brecha salarial, que es el estereotipo de la supuesta falta de fuerza de las mujeres. Que esto lo habréis oído 50.000 millones de veces, ¿no? Dependerá del cuerpo, ¿no? Hay mujeres muy hay hombres muy enclenques y mujeres que están muy mazadas. Quiero decir, pues depende del cuerpo y depende del trabajo, pues un cuerpo u otro será más eficaz.
Y de todas maneras, lo de que las mujeres tenían menos fuerza no les importaba cuando tenían que acarrear escombro o cuando tenían que trabajar cargando y descargando en los puertos de Bilbao, por ejemplo, con las cargueras, ¿no? Que también era un oficio muy feminizado. ¿Por qué? Porque los hombres no querían hacerlo, ¿no? Y esto del estereotipo de la supuesta falta de fuerza en las mujeres, que ya veis que no había ningún problema en la Edad Media, no se habla nunca de ello, ni en la Edad Moderna tampoco, es algo que surge en el siglo XVIII con la Ilustración. Porque el ángel del hogar tiene que ser una mujer, una damisela delicada, dulce, enfermiza siempre. No leas, que es que te vas a marear, ¿no? Tu cuerpo no aguanta la lectura. Se decían cosas así, es que era muy fuerte. Entonces, en una Real Orden de 1779, se estableció, por Real Orden, se estableció por primera vez cuáles tenían que ser los trabajos femeninos y cuáles tenían que ser los trabajos masculinos. O sea, que esta segregación es artificial, no es natural y se hizo por fuerza de la ley. Y eso, el baremo, el criterio era debido a la supuesta mayor fortaleza de los hombres y la debilidad de las mujeres, que hasta entonces habían desempeñado los mismos oficios sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, ¿cuál era la intención real de todo esto? Era masculinizar ciertos oficios que habían sido ocupados tradicionalmente por mujeres porque ellas eran mano de obra barata, ¿no? Y ahí es cuando se construye también esa nueva idea de masculinidad obrera que he descrito antes en función del atributo de la fuerza. Porque todo esto te lo dicen a veces de, no, es que los hombres somos más fuertes. Y a veces te lo dicen algunos que son más tirillas que yo. Entonces, claro, aquí tenemos que en esa misma época, mientras esto se impone por ley, la realidad es tozuda y las mujeres tienen que trabajar, sobre todo las mujeres con menos recurso, y por supuesto van a seguir haciendo los trabajos de más fuerza, a pesar de los intentos de expulsión. Y ahí tenemos a las trabajadoras de los puertos, las bateleras, que eran las que llevaban a la gente en las batelas, ¿no? En las barcas, de un lado a otro, las más famosas las de Pasaya. Las cargueras, que hemos visto en la foto anterior, las sirgueras, que son las que arrastraban con los buques entrando a puerto, ¿no? Con sirgas o cuerdas, iban varias mujeres empujando. Y contrataban mujeres porque eran más baratas que contratar a un buey. Esa era la dura realidad de esta época, porque si encima estás mal vista, no puedes trabajar de casi nada, tu mano de obra todavía es más barata, ¿no? Vas a hacer los peores trabajos y los que nadie quiere hacer, ¿no? Y entonces las mujeres pues, vivían una precariedad absoluta. Las trabajadoras del campo, de toda la vida han hecho trabajos de fuerzas, ¿no? E incluso, a veces el pensamiento ilustrado es un poco contradictorio. Contradictorio, pero no. Porque el ilustrado Jovellanos decía que las mujeres, bueno, dice, vale, estamos con esta idea de que las mujeres son más débiles, las queremos encerrar en el hogar, que se encarguen de los cuidados, que no pueden trabajar, pero dice, hay trabajos que no quiero hacer. Y dice, bueno, hay trabajos durísimos que pueden hacer las mujeres. Y describe, sobre todo, el oficio de la bandera como uno de los más molestos, duros, expuestos a incomodidades y peligros de los que existían en su época. Un trabajo peligrosísimo, con muchísimas enfermedades asociadas, artritis, enfermedades broncorrespiratorias, un maltrato del cuerpo brutal, sometimiento a muy altas o muy bajas temperaturas. Y a mí me da muchísima pena esta foto de unas pobres niñas lavando en el río mientras los niños miran. Terrible. Entonces, para lo que querían, las mujeres sí podían hacer fuerza. Pero para otras cosas, ya no eres tan fuerte, ¿no? Luego, por supuesto, el estereotipo de la baja capacidad intelectual femenina, es que somos todas tontísimas. La ciencia del siglo XIX trató de demostrar, ¿vale? Todo esto con muy entre comillas, con falsísimos argumentos que hoy en día nos mueven a risa, que las mujeres tienen sus capacidades mentales mermadas de forma natural. Entonces aquí se alían con la ciencia, que también está dirigida por hombres, por supuesto, por esos hombres ilustrados, además. O sea, es todo la misma gente, ¿no? Los ilustrados. Los que están generando esos discursos desde la ciencia, los que tienen el poder político para poder poner esas leyes y los que básicamente controlan el orden social, y son los empresarios también. Entonces, controlan todos esos ámbitos y aquí tratan de demostrar que las mujeres naturalmente somos más tontas y la ciencia así lo avala. Y así lo ha avalado hasta hace 2 días. Y bueno, todavía lo sigue avalando de maneras un poquito más rebuscadas, ¿no? Entonces, las mujeres también hasta hace poco han tenido vetados los estudios, tanto académicos como profesionales. Tú dices, yo quiero estudiar para ser soldadora. Pues no podías. Ya no es que quieras ir a la universidad, qué locura, que eso ha costado muchísimo. Ya es que aprender un oficio, no se les permitía a las mujeres aprender oficios. La educación femenina, sobre todo a partir del siglo XVIII, consistía en la enseñanza de principios morales cristianos. Ser buena mujer. Ser buena mujer, que consistía en que prácticamente no pierdas tu virginidad antes del matrimonio y tienes que ser sumisa a tu marido. Ya está, hasta ahí. Cuando pasas por el sistema educativo, en esa época, básicamente te enseñaban eso, y catecismo, ya estaba, y costura, eso sí, aprende a coser un poquito la ropa de tu familia. Y a sus compañeros varones, vemos los planes educativos de la época, se les enseñaban contenidos, o sea, cosas, pero a las mujeres no. Además, también se contrataba a las maestras, que antes han hablado también del oficio de maestra, que es verdad que era una de las mejores salidas profesionales que había en el siglo XIX-XX, ser maestra,
Pero a las maestras no se las contrataba por su capacidad de maestras o por los contenidos que supieran, sino por su buena fama. Se le preguntaba al párroco de su pueblo a ver si era buena mujer. Y si te decía que sí, bueno, pues que venga de maestra. Ya, y la formación que tiene no interesa. No, total, va a enseñar a las niñas a ser buenas mujeres. Lo que queremos es que sea buena mujer, sumisa, obediente y que sea virgen. Y ya estaba. Entonces, no se valoraba tampoco la formación o conocimientos. Y también sabemos, porque esto está documentado, que contaban con menos recursos materiales en las aulas. Por ejemplo, en el Hospicio Vitoriano, donde había niñas y niños estudiando, los niños tenían cuadernos y lápices, las niñas no. Aprendían de memoria. Básicamente, sus clases consistían en una turra sobre moral que ellas tenían que memorizar, hasta que se quedaba grabadísima en su intelecto, en su alma y en su vida y en su ser, y así podían luego ya ser unas mujeres perfectas, súper sumisas y obedientes. Entonces, claro, no es que seamos más tontas, es que la educación era lo que era, ¿no? Había una absoluta prohibición de las mujeres de poder educarse mínimamente, ¿no? Luego también, de ahí viene un poco el menosprecio al saber profesional femenino. También en la época de la Ilustración se empieza a menospreciar el conocimiento ancestral de mujeres, como por ejemplo las parteras. El oficio de la partería, de la obstetricia, siempre había estado en manos femeninas y siempre se había enseñado de maestras a discípulas. Y eran mujeres muy experimentadas con muchísimo conocimiento. No venía aquí a hacer de partera cualquiera, ¿no? Y de hecho era un trabajo femenino muy lucrativo. Junto con las nodrizas, las que daban el pecho, ser partera era uno de los oficios más lucrativos a los que te podías dedicar en estos siglos, ¿no? Entonces, estaban bien consideradas incluso a nivel social. Todo el mundo había nacido gracias a una partera. Bueno, pues esto les pareció fatal a los ilustrados y tuvieron que acabar con ello. Ya desde antes vemos, desde la Edad Moderna, un acoso histórico de los médicos titulados contra las parteras. Ellos habían ido a la universidad y tenían un conocimiento teórico del cuerpo, pero no práctico, porque en esa época, a sorprender a los médicos, no tocaban a los pacientes. Se encargaban los barberos cirujanos. Ellos no, yo leo libros. Tú te encargas de aplicarle cataplasmas y de ponerle sanguijuelas. Yo solamente leo libros y te digo lo que tienes que hacer. Entonces, realmente valía para muy poco un médico titulado de la época, ¿no? Pero siempre han querido el trabajo de las parteras y los vemos cómo les acosan ya durante el siglo XVI, XVII y ya la ocasión es propicia en los siglos de la Ilustración, en el siglo XVIII. Y ahí vemos cómo a ellas se las quiere suplantar por cirujanos que son, en este caso, afines a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Esto se ve muy bien en el caso de Vitoria-Gasteiz, que es el que está bastante documentado. Y ahí tenemos a personajes que también les hemos dedicado calles, como Valentín de Foronda, que dice: todos los días perecen 1000 víctimas bajo estas manos ignorantes y crueles que hubieran conservado su vida en caso de haberlas socorrido unos hábiles cirujanos contra las parteras, ¿no? Bueno, vamos a ver esos hábiles cirujanos cuáles eran. En ese proceso que está muy documentado de cómo el ayuntamiento que tiene contratadas parteras le están comiendo la cabeza a los ilustrados para que empiecen a contratar a gente de su cuerda, vemos cómo el primero que colocan en el puesto es Pedro de Dibarrat. Este enseguida se descubre que ni siquiera había aprobado el examen de cirujano y fue suspendido. Dices, bueno, un error lo comete cualquiera. Vale. El segundo que ponen, Juan de Echeverri, cirujano que había sido reprendido en varias ocasiones por sus malas prácticas y sus dudosos métodos de curación. Lo mejor siempre para nosotras, ¿eh? Luego ponen a otro, el cirujano Ramón de Echevarría, que este era supuesto experto en cuestiones de partos. Pero está muy documentado que cuando fue a atender uno de ellos se puso a escuchar detrás de una pared a ver cómo gritaba la mujer y dice: le queda mucho rato, ya me vuelvo luego. Y mientras tanto tuvieron que llamar a una partera, que obviamente todavía quedaban por allí parteras, para que atendiera a la mujer que paría a los 5 minutos. Es decir, ese era el nivel de esos hombres tan sabios, que sabían tanto del cuerpo femenino, que iban a evitar que muriesen niños en manos de las terribles y crueles parteras. Por cierto, ese es el inicio de la violencia obstétrica que todavía sufrimos hoy, los cirujanos. Y luego ya avanzamos un poco más en el tiempo para ir terminando ya y tenemos pues, una total falta de garantías laborales durante el franquismo, porque el franquismo intentó implantar por la fuerza el estereotipo del ángel del hogar. Y toda la legislación laboral, sobre todo en los años iniciales del franquismo, se diseñó para ser extremadamente discriminatoria con las mujeres. Se redujeron drásticamente los tipos de trabajos a los que las mujeres podían acceder. Básicamente las labores de cuidados, que ya ha sido reseñado antes, ¿no? Sobre todo, la principal salida laboral va a ser la de criadas. Criadas, maestras, enfermeras. Luego ya más adelante, sí, igual secretarias, algo más, ¿no? Pero esto genera una falta de derechos laborales brutal a las mujeres que llevó a una precarización extrema de su situación y a grandes picos de desigualdad salarial. Aumento de economía sumergida, las mujeres tienen que trabajar de lo que fuera para poder sobrevivir, desprotección absoluta en caso de despido, acoso sexual o abusos laborales, sobre todo en el caso del trabajo doméstico, que fue la ocupación mayoritaria durante todos estos años, ¿no? Muchas igual todavía recuerdan esa imagen de las criadas, ¿no? Que encima iban de uniforme, vestidas por las calles, o sus madres habrán sido criadas, ¿no? O sus abuelas.
y se convirtieron en la mano de obra más abundante, pero básicamente porque es que no les dejaban trabajar a más a las mujeres. Tenían ya cortados prácticamente todas las vías posibles de trabajo, ¿no? Junto pues, con las fábricas, pero con la mala fama. Y sobre todo ese tipo de oficios subrayan la idea de que las mujeres de forma natural habían nacido para cuidar y para servir. Entonces, para ir terminando, ¿la brecha salarial sobre qué se sostiene? Se sostiene sobre palabras vacías. Se sostiene sobre ciertos estereotipos y bulos que todos ellos tienen un origen histórico, podemos decir cuándo surgieron y por qué, incluso a veces les podemos poner nombres y apellidos a aquellos que generaron el bulo inicial, pero que todavía no seguimos creyendo. Entonces, en el momento en que entendemos de dónde viene, tenemos las herramientas para poder eliminarlo, ¿no? Y para usar la historia por una vez a nuestro favor y desmontar con datos todos esos bulos que nos han querido vender como la esencia natural de las mujeres. Por ejemplo, bulos que escuchamos hoy en día, estereotipos. Las mujeres cobran menos porque deberían encargarse de los cuidados familiares. Bueno, si me intentas meter por vena el estereotipo del ángel del hogar y quieres implantarlo en la sociedad a toda costa, no es que me deba encargar, es que me estás obligando, ¿no? Las mujeres cobran menos porque tienen menos fuerza. Bueno, los trabajos de más fuerza creo que ha quedado claro, tradicionalmente los han ejercido mujeres. Las mujeres cobran menos porque tienen menos capacidad intelectual o profesional. Claro, si no me das educación, ¿qué capacidad voy a tener? Dame educación. Y en cuanto lo decían antes, ¿no? En cuanto a las mujeres se les ha empezado a dar la educación, hemos ascendido para arriba todas, ¿no? Las mujeres cobran menos porque no quieren realizar los trabajos de los hombres. Bueno, hay muchas luchas históricas de las mujeres por ocupar los espacios que previamente ya habían ocupado, es decir, todos los oficios, de los cuales fueron expulsadas y han intentado regresar una y otra vez y no se ha hecho más que poner trabas. Las mujeres cobran menos porque los sectores feminizados, como el de los cuidados, no suponen un gran esfuerzo. A ver, las personas que tengan personas dependientes a su cargo ya saben que es mucho más trabajoso y mucho más duro la labor de cuidados que lo que es el trabajo en sí. Y las mujeres cobran menos porque generan menos dinero. Esto es falso. En cuanto a una actividad femenina es lucrativa, enseguida llegan los hombres y acaban expulsando de ella a las mujeres. Como sucedió con el trabajo del textil, las parteras, el deporte profesional. Sí, antes las mujeres ganaban muchísimo dinero con el deporte profesional, a veces más que los hombres, o en nuestra época la alta cocina, que también ha sido mencionada, ¿no? Así que, conclusiones, las mujeres siempre han sido motor económico, aunque sin el reconocimiento salarial y social. La brecha salarial es un fenómeno histórico que se ha ido endureciendo según lo hacían las condiciones de las mujeres dentro del patriarcado de cada tiempo. Así que, por supuesto, ese es uno de los problemas principales derivado del patriarcado. O sea, la brecha salarial es una de sus aristas. Lo que hay que hacer es, qué fácil, eliminar el patriarcado y se acaba la brecha salarial, ¿no? El salario no se paga históricamente en función del trabajo realizado. Esto es una falacia que nos han querido vender, ¿no? Es que tú generas este producto, entonces el tuyo es peor. No. El trabajo siempre se ha pagado en función de qué tipo de persona trabajadora lo realiza. No del producto, no de lo que tú haces, sino de quién eres. Y los estereotipos sociales, los prejuicios, la misoginia interiorizada son los que sostienen la brecha salarial. Así que si cambiamos los discursos y si cambiamos la narrativa en torno a las mujeres, lograremos, entre otras muchísimas cosas también, acabar con la brecha salarial. Eskerrik asko. Creo que para preguntas no. Andamos muy justas de tiempo, sí que es cierto, pero bueno, igual algún par de preguntillas. Vale. Yo, por ejemplo, tengo una. Mira, pienso en el tema de los ilustrados. Lo que hemos comentado antes, ¿no? Que siempre han contado la historia los hombres. Y encima, además, se ponían nombre. Decían, somos ilustrados. Esta gente que se le ocurrió la idea de que las mujeres tenían que cumplir ese estereotipo del ángel del hogar, fíjate que decían, somos ilustrados, o sea, tenemos mucha ilustración, ¿no? También responde a eso, ¿sí? Mira, me gusta que me hagas esa pregunta. Tengo un truco, aparte que odio la ilustración, como seguramente habéis deducido por mis palabras, ¿no? Porque realmente supuso una de las vueltas de tuerca más duras para las mujeres a nivel histórico, ¿no? O sea, está Roma a nivel de misoginia, luego la Ilustración, luego tenemos el Renacimiento. Bueno, Ilustración, por supuesto, Franco también está cerca de Roma, ¿eh? Yo creo que estaría Roma porque había esclavitud. Franco, estaría luego eso, los Ilustrados, el Renacimiento y realmente la época en la que mejor se estuvo fue la Edad Media. Ahora fijaos, tengo un truco para saber cuándo las mujeres han estado mejor o peor en la historia. Como en la historia efectivamente la escriben los vencedores y se ponen ellos el nombre,
Entonces pensad qué épocas nos las venden como las más gloriosas y tienen más propaganda en su propio naming. Ilustración, Renacimiento, ¿no? Por lo tanto, malas noticias para las mujeres, ¿vale? Edad Media, ¡buh! Esa edad que no pasa nada, todo mal, todo fatal, no sé qué. Uy, las mujeres estaban bastante bien, en comparación, ¿eh? O sea, no era la panacea, insisto, pero la Edad Media a mí me sorprende que cada vez que yo, sobre todo estoy especializada en la Edad Media, me las encuentro en la documentación por todos los sitios a las señoras haciendo todo tipo de cosas. Cosa que en siglos posteriores o en siglos recientes ya no están, desaparecen. O sea, que cuidado porque también en cómo hemos distribuido la historia, en ese relato ya directamente de cómo la fragmentamos, hay una ideología de género brutal que es la masculina, la misógina, que nos quiere vender los momentos que han sido peores no solamente para las mujeres, sino también para todo tipo de colectivos minorizados, ¿no? Por ejemplo, la gente racializada, el colectivo LGTBIQ+. Los peores momentos han sido esos. Entonces también cuidado con esa propaganda que nos mete en doblada y bueno, pues ojalá algún día podamos renombrar las etapas históricas y llamarles, porque luego de ilustrados tenían poco, a veces sostienen tonterías. Kant, que es como filósofo es un personaje al que odio mucho, Kant, por ejemplo, era muy listo, todos los tenemos Kant, qué listo era Kant, pero luego Kant decía unas estupideces sobre que la inteligencia iba en función del color de piel, que dices, Kant, por favor. Claro, ¿qué quedó de Kant? Pues la crítica a la razón pura no mucho, pero todos los estereotipos racistas, esos calaron bien en la Ilustración, ¿no? Y sostuvieron también el proceso de la colonización. Entonces, cuidado con los que van de listos. Cuidadito. Bueno, no sé si alguien más quiere comentarte alguna cosa, porque ya decíamos que andamos mal. Yo creo que ha quedado bastante ilustrado lo duro que ha sido reflejarse en el incómodo espejo de la historia. Es que ricasco, Isabel. Zuei.